Hermanos, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes y contentos de estar nuevamente juntos para poder estudiar, para poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios que estamos todos reunidos y que tenemos acceso a la tecnología, ¿no? Entonces podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Antes de hacer ello, permítanme por favor hacer una pequeña oración. Si por favor me pueden acompañar con una oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir que por favor tú seas quien nos instruya, nos enseñe, nos dé discernimiento, Señor, y que la palabra que venga de ti, Señor, de lo que vamos a estudiar, esa palabra, Señor, sea atesorada en nuestro corazón y fructifique, Señor. Nosotros nos ponemos a tu disposición, a tus pies, Señor, y te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en este estudio bíblico. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok, entonces, pues he estado viendo varias prédicas en estos días y es interesante, ¿no? Todas las cosas, todos los recursos que los cristianos, a los recursos a los cuales los cristianos podemos acceder en estos días de cuarentena. Podemos encontrar, por ejemplo, en la Biblia las promesas del Señor, la cual nos aferramos. Podemos aprender de la Biblia cuán importante es ser paciente en estos días. Podemos aprender también de que Dios suple nuestras necesidades, de que tenemos que confiar en el Señor y que Él va a suplir nuestras necesidades sin angustiarnos. Hay muchas cosas que podemos aprender. Ahora, algo que necesitamos también recordar en estos días de cuarentena es el mantener nuestra integridad, es el mantener la búsqueda de la santidad a la cual Dios nos llama. Mantener esa integridad, mantener esa búsqueda de santidad, esa fidelidad al Señor en todo aspecto, en estos tiempos de cuarentena especialmente. Ahora, hubo un tiempo en que también el Señor Jesús pasó por una situación, digamos, un poquito parecida a la que estamos pasando. ¿En qué sentido me refiero? En que el Señor estuvo primero en su bautizo, durante su bautizo del Señor. Las cosas estaban muy bien, se abrieron los cielos, el Padre hablaba, estaba Juan el Bautista, el Espíritu descendía como paloma. Es una celebración, la celebración que tenemos cuando hay un bautizo. Pero después de eso, el Señor es llevado hacia el desierto. Ya las realidades son diferentes. Pasa de una celebración a un lugar árido y entonces Él empieza a estar en el desierto y a sentir hambre, está en ayuno, siente hambre, es tentado, está afrontando Él una situación que es difícil. Entonces vamos a leer eso. Si por favor puedes abrir tus Biblias, puedes abrir tu Biblia ahí en el libro de Mateo, el capítulo 4, Mateo 4, vamos a buscar Mateo 4 y vamos a leer. Lo vamos a leer poco a poco, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11 va a ser lo que vamos a estar leyendo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Pero vamos a avanzar poco a poco. Y a la medida que vamos avanzando, pues vamos estudiándolo. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente. Mateo capítulo 4, vamos con el versículo 1. Versículo 1 hasta el 2. Entonces, o sea, después del bautizo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. El Señor sintió hambre. Vamos hasta ahí. No, entonces, notemos lo que dice el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu, aquí se está refiriendo al Espíritu de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Note, hermano, que Dios no es quien tienta. Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. El que tienta, según este versículo dice, fue tentado para ser tentado por el diablo. El diablo, el enemigo, el acusador, es el que tienta. Entonces, pero vemos que Dios, el Espíritu del Señor, llevó a Jesús hacia un lugar o una situación en la cual su fe iba a ser probada, la cual él iba a ser probado. Y el elemento o el sujeto que iba a estar allí probando la fe
o tentándolo en este sentido, era el diablo. Entonces el diablo es el que tienta, el Señor estaba probando. Ahora, una cosa interesante, ¿no? Dice después, pero antes que me olvide, una cosa es ser tentado, otra cosa es es pecar. O sea, tentado es una cosa, pecar es otra. No lo confundamos. El Señor Jesús fue tentado y fue tentado en todo, según dice Hebreos, pero nunca pecó. ¿Ok? Entonces, dos cosas diferentes, mantengámoslas así, con esa distinción. Ahora, verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor sintió hambre, dice así, ¿no? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el Señor sintió hambre. Fíjate, tanto en el bautizo, que el Señor no tenía que bautizarse, porque el bautizo de Juan era un bautismo como de confesión de pecados, y el Señor no había pecado nunca. Pero para él poder identificarse con los seres humanos, él también él procedió al bautismo. Ahora, él está en el desierto también, identificándose con el ser humano en lo que va a ser las luchas espirituales y las tentaciones. Él no tiene que hacerlo, pero lo está haciendo, por su gracia. Y dice, él está allí, está ayunando 40 días y 40 noches y está sintiendo ya hambre, sintió hambre. Interesante, ¿no? Aunque las circunstancias externas, aunque las necesidades básicas como seres humanos, el hambre, por ejemplo, el estar en un lugar como el desierto, un lugar apartado, un lugar desolado, un lugar árido, y estar solo, porque los seguidores de Jesús todavía no estaban acá, iban a venir después. A pesar de todas estas circunstancias, fíjate, el Señor ayunaba y oraba, porque el ayuno y la oración estaban relacionados. Ayunaba y oraba por 40 días y 40 noches. O sea, a pesar de las circunstancias difíciles, de las circunstancias adversas, es posible estar, como decir, bien agarrado de Dios. Es posible estar cultivando y creciendo en la relación personal que debemos de tener con el Señor. A pesar de las circunstancias adversas. El Señor está en el desierto, está con todo esto, está sintiendo hambre, pero Él ha estado ayunando. Ahora, veamos lo que dice. El Señor siente hambre y mira lo que dice verso 3. Se le acercó, ¿quién? El tentador. Y le dijo. Fíjate, dice que el tentador, o sea, el diablo, se le acerca en el momento en que el Señor tiene hambre. Quiere decir que lo ha estado de lejos, lo ha estado observando. Ha estado mirando, ha estado esperando el momento propicio, el momento oportuno, el lugar adecuado. Cuando dice, sintió hambre, ¡pling!, se le acerca el tentador. Así está, observando. Observando, está mirando, está viendo en qué momento, en qué lugar atacar, en qué lugar tentar. Así que se le acerca a él y entonces le dice, aquí la primera de las 3 tentaciones le dice. Vamos a leer el versículo 3. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dice. Verso 4. Él respondió, o sea, Jesús, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, lo dice así, ¿no? El diablo lo tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dice al Señor. Esa es la primera tentación. Ahora, fíjate, no es uno de los demonios quien viene a tentar a Jesús. Es el mismo Satanás, el mismo diablo. En persona, el mismo diablo va y lo tienta a Jesús. Y podemos pensar que estas tentaciones, pues son tentaciones muy fuertes. Porque estaban destinadas a hacer caer, inútilmente, a hacer caer o a tratar de hacer caer al Hijo de Dios. Así que el diablo no se iba a gastar ahí con tentaciones que fueran fáciles. Hace tentaciones fuertes. Y lo hace en un lugar, en un momento en que es difícil para el Señor. Y le dice, ¿no? Si eres hijo de Dios. Recuerda esto, ¿ya? Si eres hijo de Dios, se lo va a repetir después. Es como que lo está picando, como que lo está retando a que muestre. ¿Recuerdas que en el bautizo el Padre le había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? Pues ahora el diablo lo quería como que retar, que muestre. Si eres hijo de Dios, haz esto. Mira lo que le dice. Di que estas piedras
se conviertan en pan. No es así. Ahora, una cosa interesante ahí. El Señor Jesús tenía poder para convertir estas piedras en pan si Él quería. Él tenía poder para hacer milagros si Él quería en ese momento. Pero el poder que Él tenía no era para autosatisfacción. ¿Te das cuenta? El poder que Él tenía era para ser usado de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al plan, de acuerdo a los propósitos y a la misión que el Padre le había encomendado. No era para suplir una necesidad, que es una necesidad, lo tenemos que reconocer. Tenía hambre, es una necesidad humana, pero el poder que tenía no era para eso. Tenía que ser usado de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora, fíjate, por ejemplo, hablando aquí ya en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay lo que se llaman los delitos, y hay un delito que le llaman el peculado de uso, si no mal no recuerdo, peculado de uso. El peculado de uso es más o menos lo siguiente, es parecido a esto. Supongamos que un funcionario público recibe una camioneta, un carro, para que trabaje de lunes a viernes en ese carro. Pero ¿sabes qué? Los sábados y los domingos este funcionario público y sus amigos se van a la playa en el carro, se van a pueblear, hacen de la suya sábado y domingo, y luego el lunes otra vez está trabajando lunes a viernes, y cada fin de semana se llevan el carro donde ellos quieren. Eso es delito, porque se está usando ese recurso, o sea el auto, para un fin que era diferente por el cual se le había dado el auto a ese funcionario. Está haciendo un mal uso de eso. Es parecido a lo que el diablo quiere que Jesús haga. Él quiere que Cristo use su poder, pero no para el cumplimiento de la voluntad del Padre, sino para satisfacer una necesidad que es legítima, pero era una necesidad personal. El Señor va a esperar, porque al final Dios también va a proveer alimento, por supuesto, Dios le va a proveer alimento a Él. Pero entonces consideremos esto, ¿no? Pongámonos a pensar un poquito en esto. Hay un dicho que dice, el fin justifica los medios. Eso no es bíblico. El fin no justifica los medios, no necesariamente. Todos queremos un fin, todos tenemos una necesidad que queremos suplir, ¿ok? Pero hay que ser cuidadosos en la manera en que esta necesidad va a ser suplida. Por ejemplo, si tú vi un video, un saqueo que hubo en un país en Sudamérica, y mientras ese señor se llevaba, o algunos se llevaban electrónicos, pero mientras ese señor se llevaba una caja con diferentes cosas, le ponen el micrófono a un periodista, ¿usted por qué hace esto? Y él dice, porque necesitamos algo para comer, y se lo sigue llevando, y se lo sigue llevando. Está bien, todos tenemos la necesidad, pero hay una manera correcta, una manera bíblica de poder de que esa necesidad se satisfazga. ¿Te das cuenta? O sea, no por el hecho de que alguien tenga una necesidad significa que va a hacer algo que está mal. ¿Te das cuenta? Entonces, le dice así, entonces si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Usa tu poder, usa lo que tienes para tú satisfacerte. El Señor le dice no. Pero le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aunque el Señor tiene hambre y tiene esa necesidad de saciar su hambre, para Él la necesidad mayor que a su necesidad física es su necesidad por la palabra de Dios. Es su necesidad por permanecer en la palabra. Y por eso le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así le responde, hermano. Escrito está, todavía le dice. Fíjate. Ahora, hasta ese entonces, en los miles de años, en las generaciones que han vivido en este mundo, desde Adán hasta el momento en que Cristo está acá, nadie podía resistir al diablo, hermano. Nadie lo podía resistir. Todo el mundo pecaba. Todo el mundo pecaba. Y tarde o temprano, si el diablo tentaba a alguien, lo iba a hacer caer. Así que nadie le había resistido.
Pero ahora aquí en el desierto sucede una cosa que es increíble. Y aunque este lugar ha estado vacío, no ha habido gente, podemos creer, porque vamos a ver al final del texto, que habían ángeles, habían seres espirituales allí. Y Jesús le infringe su primera derrota al enemigo. El Señor le contesta así: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 1-0. 1-0 va ganándole Cristo al diablo, que nunca antes le habían ganado, ahora le acaban de hacer un gol, por así decirlo. Vamos a ver la segunda tentación. El versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, o sea, Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo, arriba, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así le dice el diablo, ¿no? Hace una cita del Salmo 91. Dice así: lo lleva arriba, lleva a la punta del templo, y le dice: si eres hijo de Dios, aviéntate, tírate abajo, porque escrito está. Y le da un versículo bíblico, del Salmo 91. Observemos esto. El enemigo es astuto, y por lo que vemos, conoce las escrituras. Y parece que hasta la tiene memorizada, porque en ese entonces no iban a sacar su rollo para buscar dónde estaba eso, solo tenía acá. ¿Cómo está eso? Que el enemigo conoce las escrituras, hermano, pero el asunto es que no lo usa correctamente, no lo usa contextualmente, lo mal utiliza. Ahora, pero es interesante, le dice así: si eres hijo de Dios, otra vez lo está picando, ¿ya? Lo está retando. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, le dice. Así le dice: si eres hijo de Dios, pruébalo, tírate abajo, porque la Biblia dice esto, dice. El Señor le dice, verso 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, alguien decía que los pecados o las tentaciones más fuertes para un cristiano son aquellas tentaciones en las cuales se recurre a un versículo de la Biblia. Son aquellas tentaciones en las cuales se recurre a un versículo mal interpretado de la Biblia. Esas tentaciones son fuertes para un cristiano, porque ponen la Biblia o ponen la palabra de Dios, la incluyen en la tentación, pero a la vez también le dicen: si eres hijo de Dios, no haz esto, le dicen. Por ejemplo, algunos de ustedes quizá hayan visto por ahí un video que está circulando de una señora que se identifica como ministra cristiana, algo así. Y parece que está en un aeropuerto y la señora está ahí, y hay una jovencita que está con un cubrebocas. Y la señora viene y le dice: ¿y tú no eres una hija de Dios?, le dice. ¿Acaso tú no crees que Cristo te puede cuidar? Sí, dice la joven, sí. Entonces, si Cristo te puede cuidar, ¿por qué estás usando eso en tu cara?, le dice. Porque tienes que decidir: o Cristo te va a cuidar, o tú crees que ese cubrebocas te va a cuidar. ¿Eres una hija de Dios o no eres una hija de Dios? Bueno, sí, dice la joven, y se saca el cubrebocas. Eso es esto, hermano. Eso es esto. Si eres hijo de Dios, le decía el diablo, aviéntate, no te va a pasar nada. La Biblia dice esto, te dice. Y no, eso no es, ahí no hay fe. Eso es tentar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso es tentar a Dios. Porque ciertamente Dios protege. El Salmo 91 dice: a aquellos que confían en Él. Pero Dios no está hablando en el Salmo 91 acerca de tentarlo al Señor. Entonces el diablo mal utiliza la palabra de Dios para hacer caer, para tratar de hacer caer a Jesús. Ahora yo me pregunto, si esto lo usó con el Señor hace casi 2000 años atrás, ¿tú crees que esto no lo utiliza todavía con nosotros los cristianos, que somos mucho más propensos a caer? Prestemos atención. Cuando alguna tentación, cuando algo quiera picarnos o retarnos en nuestra fe, con calma, analicemos, pensemos.
¿es esto de Dios? ¿Esto viene de Dios? ¿No? Y es la cosa un poco grave, porque el diablo no solo lo quería hacer pecar a Jesús, sino lo quería matar. Le dice, tírate abajo. Así que seamos cuidadosos con esto, ¿ok? Seamos cuidadosos porque el diablo no está en cuarentena. O sea, el diablo no ha sido cuarentena ni sus intenciones malévolas por la cuarentena, pues él no está haciendo nada. No, no es así. Ni tampoco le interesa al diablo que los cristianos estén en cuarentena. Como si están en cuarentena no los voy a tentar. No, hermano. El diablo no está en cuarentena, está todavía ahí. Ok, entonces el Señor le dice, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios, le dice así. Ahora, vamos a ver el versículo 8, lo que dice, la última de las tentaciones. Ya van 2-0. Se le están ganando al diablo el partido, 2-0. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Ya ahora sí como que el diablo ya más abierto, ya directo, ya no quiere hacer muchos trucos. De frente le dice, le muestra todos los reinos del mundo, la gloria, el poder, las riquezas, todo lo que hay en el mundo y en las personas de esos reinos. Y le dice, te doy todo si postrado me adoras, le dice. Así. Todo lo que un hombre, todo lo que un ser humano, mejor dicho, pudiera anhelar en este mundo, ¿no? De repente. Comida, cantidad de comida cada uno. ¿Qué más? Fama, títulos universitarios, mejores trabajos. Todas esas cosas eran ofrecidas, eso y más eran ofrecidas al Señor si que él se postraba y le adoraba. Ahora, ¿qué le dice Jesús? Vete, Satanás, le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjate, todo esto el diablo le estaba ofreciendo al Señor. Ahora, Cristo cuando va a la cruz, muere, resucita, todos los reinos del mundo van a venir a ser del Señor. ¿Okay? Todos los reinos del mundo van a venir a someterse a su señorío. Él, después de su muerte y resurrección, ha sido hecho Señor, Señor del cielo, la tierra y aún debajo de la tierra. El diablo trata de ofrecerle algo como esto, pero sin ir a la cruz. O sea, como se le hace como que el camino fácil. Y el Señor rechaza eso. El Señor rechaza. Hay un plan que seguir. Es el plan de Dios, ¿no? Hay un plan, hay un propósito, hay una misión que continuar. Y el Señor no toma el camino fácil. Y permanece siendo fiel al Padre. Vete, Satanás, le dice, porque escrito está, Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le dice así, solo a Él servirás. ¿Y sabes qué pasó? El diablo entonces lo dejó. 3-0, hermano. Hasta iban 3-0. El diablo entonces lo dejó y vinieron los ángeles y lo servían. La palabra servía en el lenguaje bíblico se relaciona también con el hecho de poder darle comida, suplir su necesidad que tenía en ese momento. En el tiempo de Dios, el Señor ahora venía a ser servido, a ser alimentado, a ser confortado allí en el desierto. Pero para ir terminando, nota que cada vez que el Señor responde al diablo, le dice, escrito está. Es decir, está en la Biblia. Cada vez que él respondía, le respondía con escrito está, escrito está, escrito está. Y aquí nosotros cuando a veces tenemos tentaciones, tratamos de racionalizar o de utilizar nuestra propia sabiduría o intelecto, nuestras propias fuerzas. No se va a poder. Tenemos que aprender la Biblia. La persona que no conoce la palabra está indefensa, no puede decir escrito está. Por eso es importante conocer la Biblia, memorizarla. El Señor Jesús no sacó un lienzo allí, Él lo tenía ya en su mente, en su corazón, y lo dijo. Entonces en este tiempo, hermanos, en este tiempo de cuarentena, estemos atentos. Hay muchos reportes, por ejemplo, que están habiendo de peleas familiares, de discusiones, de divorcios. Hay gente que está empezando a desarrollar hábitos que son malos. Dicen que hay un incremento en lo que es de las personas que ven más pornografía, incremento en personas que están tomando.
Y entonces es peligroso porque se pueden desarrollar hábitos malos. Hermanos, si somos tentados, y lo vamos a hacer, recordemos esto. Como el Señor nos mostró en su palabra, escrito está, tenemos que responder. Escrito está, tenemos que responder. Gracias por su atención. ¿Qué les parece si oramos un momentito para culminar? Te damos las gracias, Padre, en este tiempo por tu palabra. Señor, por la manera en que tú respondiste a las tentaciones. Así queremos hacer. Así queremos hacer. Enséñanos tu palabra. Enséñanos a estar meditando, orando en tu palabra, teniéndola presente siempre, Señor, y que podamos responder con ella a las tentaciones, Señor, que nos vengan en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu palabra. Tú nos enseñas lo que debemos de hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.